Bien, en esta cuarta entrega, continuando con el desafío de armar la vista de gestión de productos, vamos a dar formato a la tabla donde se van a visualizar los productos. Vamos a llenar la tabla con datos y vamos a programar el botón del combo box. Para que recordemos un poquito cómo era esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ejecutar nuestro código. Acá este es el que tengo todo armado. Acá la idea era que, primero, cuando cargábamos un producto, vamos a poner acá un precio, una categoría, un stock, que cuando elegimos la categoría, en la tabla se visualicen los artículos que pertenecen a esa categoría. Entonces lo que vamos a programar ahora es cómo darle forma a la tabla, es decir, cómo armar el encabezado de la tabla, cómo llenar la tabla con los datos y cómo programar el evento para que cuando el usuario elija una categoría, se visualicen los productos en la misma. Para continuar, quiero que vean esto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a usar un objeto, ¿sí?, de tipo default table model, y es a ese objeto al que le vamos a agregar las columnas, ¿sí?, ID, código, descripción, precio, categoría y stock. A ese objeto es al que le vamos a agregar filas, ¿sí?, que van a ser las filas con datos, y a ese mismo objeto, a ese mismo modelo, le vamos a remover filas, ¿sí? Luego, lo que vamos a hacer es, a ese modelo se lo vamos a setear a nuestra tabla. Todo este componente es nuestra tabla, ¿sí?, que la llamábamos JT Productos, la habíamos llamado. JTable Productos. Este es nuestro objeto de tipo JTable. Para poder modificar o cambiarle el aspecto a la tabla, lo hacemos a través de un default table model y luego seteándole a la tabla, a ese modelo, cualquier cambio que hagan sobre el modelo, automáticamente se va a visualizar en la tabla. ¿Cómo comenzamos entonces? Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser construir, ¿sí?, la cabecera de la tabla. Es decir, le vamos a poner a nuestra tabla estos títulos: ID, código, descripción, precio, ID de categoría y código. Ese es el primer paso. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Lo primero que haremos es, en modo código, vamos a agregar, vamos a checar acá un poquito para que se vea, vamos a agregar, así como tenemos como atributo producto data, categoría data, vamos a agregar como atributo un default table model, vamos a llamar modelo, ¿sí? Nos va a pedir que importemos. Fíjense que default table model está en el paquete table de Swing, ¿sí?, dentro de Javax. Importamos. Luego lo que vamos a hacer es, dentro del constructor, vamos a inicializar el modelo, vamos a instanciar un objeto de tipo default, vamos a hacer new, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es crear un método que se llame llenar tablas. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a agregar, así como tenemos el método limpiar campos, el método llenar combos, activar campos, desactivar campos, vamos a agregar un método privado, le vamos a llamar llenar tabla, y es dentro de ese método donde vamos a construir la tabla. Yo voy a pegar el código, perdón, armar cabecera. El método que vamos a crear es armar cabecera. Después la vamos a llenar a la tabla.
Entonces, vamos a crearnos un método, armar cabecera. ¿Y cómo hacemos para construir la cabecera? Lo primero que vamos a hacer es, armamos un array de tipo object, ¿sí? Y vamos a agregar a ese array, que en este caso le pusimos de nombre columnas, le vamos a agregar estos elementos: código, ID, código, descripción, precio, ID de categoría y stock, ¿sí? Luego lo que vamos a hacer es, vamos a recorrer ese array, acá con un for mejorado, vamos a recorrer ese array columnas. Entonces, en cada iteración, la variable IT va a valer uno de estos elementos. La primera vez ID, la segunda vez código. Y lo que vamos a hacer es, al modelo, a través del método addColumn, le vamos a ir agregando esas columnas, ¿sí? De esta manera, nuestra tabla va a tener tantas columnas como elementos agreguemos a través del método addColumn. Y la cabecera de cada columna es esta cadena de texto que nosotros pusimos acá, ¿sí? Una vez que recorremos el array y agregamos las columnas, lo que vamos a decir a nuestra tabla productos, a través del método setModel, le vamos a setear el modelo. Y de esa forma, nuestra tabla va a aparecer con esas columnas. Lo que necesitamos hacer es que este método armar cabecera se ejecute ni bien aparezca a la vista. Entonces lo que vamos a hacer es, desde nuestro constructor, ¿sí? Después de haber instanciado el modelo, vamos a llamar al método armar cabecera. Y observen que si nosotros ejecutamos, ¿sí? Se ejecutó el constructor, que llenó el combo box, llamó primero el init component, llenó el combo box, instanció el modelo, y fíjense que ya armó la cabecera de nuestra tabla. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es crear el método que se va a encargar de llenar de datos esa tabla. A la tabla después yo la puedo personalizar, puedo aclarar que las columnas no sean expandibles, ¿sí? Que no se puedan modificar su tamaño, su ancho, por ejemplo. En fin, todo eso lo puedo habilitar o inhabilitar por código, así como puse las cabeceras, ¿no? Bien, entonces vamos a crear nuestro método para llenar nuestra tabla. Entonces vamos a agregar nuestro método llenar tabla, puedo agregar por allá abajo, siguiendo con nuestros métodos, después del armar cabecera en este caso, private, void, llenar tabla, ya tengo preescrito el código, y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, observen. Lo primero que necesito obtener es del combo box qué categoría ha seleccionado el usuario, ¿sí? Así como de un text field, tengo el método getText para obtener el elemento, el valor, el dato que el usuario haya cargado en ese componente. Bueno, para obtener el elemento que haya seleccionado de un combo box, tenemos este método, ¿sí? getSelectedItem. Entonces le voy a pedir que de nuestro combo box categorías me diga cuál es el ítem seleccionado. Como lo que me devuelve el getSelectedItem, a pesar de ser mi combo box de tipo categoría, me lo devuelve como un object, por eso es que lo casteo a categoría. Y voy a guardar en una variable de tipo categoría la categoría elegida, ¿sí? Luego lo que voy a decir es, si la categoría no es nula, es decir, si el usuario eligió una categoría, bueno, voy a hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan que nuestro producto data, a ver, vamos a nuestras clases del modelo, productos data tiene un método que se llama obtener productos, ¿sí? Producto data tiene el método obtener productos, que lo que hace es devolverme el array list de todos los productos que tienen su lista interna, ¿no? Que son guardados cuando invoco el método agregar producto. Entonces lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Le voy a pedir a mi producto data que voy a obtener toda la lista de productos. Y la voy a recorrer esa lista con un for each.
¿sí? Por lo tanto, en cada iteración, la variable P va a ir apuntando a un producto de esa lista. Y lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Voy a usar una selección para preguntar si la categoría del producto que en este momento estoy recorriendo es igual a la categoría que está elegida. Bueno, voy a agregar ese dato como fila en la tabla. Para agregar ese dato como fila en la tabla usamos este método, addRow, ¿sí? Pero ¿cómo le paso los elementos? ¿Cómo lleno cada fila? A cada fila la voy a llenar como un arreglo de object, ¿sí? Si yo quiero crear un arreglo de object e inicializarlo, yo haría así, new object, ¿sí? Arreglo, y paso, ¿sí? Esto cuando yo quiero pasar por parámetro un arreglo, ¿no? Ya inicializado. Entonces, haría un new object, corchetes porque es un arreglo, y los elementos, ¿sí? Si yo acá pongo, no sé, hola, coma, chau, en este caso tengo un arreglo con dos strings. Uno es hola y el otro es chau, ¿sí? Bueno, algo parecido es lo que vamos a hacer, solamente que cada fila va a tener, en lugar de hola y chau, va a tener el ID del producto, cuya categoría es la que seleccioné, el código del producto, cuya categoría es la que seleccioné, la descripción y así sucesivamente. Entonces, si vamos al código, esto es lo que estamos haciendo acá. Le digo al modelo que voy a agregar una fila. Este método recibe como parámetro un arreglo de objetos, que es lo que tengo acá. ¿Sí? Es un arreglo de objetos. ¿Y qué estoy pasando? ¿Cuáles son los elementos de ese arreglo de objetos? El primer elemento que paso a ese arreglo es del producto, que en este momento estoy recorriendo, ¿se acuerdan que la variable P es la que va a ir apuntando a cada producto? El ID. Del producto, el código, del producto, la descripción, del producto, la categoría, o sea que en lugar de mostrarme el ID me mostraría tu string de la categoría, y el stock, ¿sí? Una vez que sale de esta iteración, me quedaría ya en mi tabla las filas llena con los productos cuya categoría corresponde a la que seleccionó el usuario, ¿sí? Bien, pero el tema acá es el siguiente. ¿Cuándo se debería llamar este método llenar tabla? Se debería llamar, ni bien se inicializa esta vista, es decir, en el constructor, debería ser llamado desde aquí, desde el constructor. No. ¿Cuándo? Y debería llamarse una vez que el usuario elija una categoría, ¿sí? O sea que una vez que el usuario haga clic en este combo box de categorías para elegir una, bueno, ahí debería llamarse ese método. Entonces, ahí está el evento que vamos a programar. Vamos a hacer clic secundario en el combo box de categorías, eventos, action perform, y la acción acá va a ser solamente llenar tabla, ¿sí? Esa sería la acción. Es decir, que lo que queremos hacer es que cuando el usuario haga clic aquí para elegir una categoría, automáticamente se llene la tabla con la categoría elegida por el usuario. Cada vez que el usuario haga clic en este combo box para elegir una categoría, se va a llenar la tabla con los productos que correspondan a esa categoría. Dos modificaciones que vamos a hacer es la siguiente. Vieron que les mostré recién que lo que me va a mostrar no va a ser el ID de la categoría, me va a mostrar la categoría. Entonces vamos a modificar el encabezado para que acá no diga ID de categoría, diga categoría. Entonces vamos a código, vamos a ir a nuestro método armar cabecera, perdón, que está más abajo, y vamos a cambiar acá donde dice ID de categoría, lo vamos a cambiar por categoría. Ahí está, ya que no voy a mostrar el ID, voy a mostrar el nombre de la categoría. Pero hay algo importante acá. Yo necesito que cada vez que el usuario cambie de categoría, se borren las filas que tiene actualmente la tabla y las llene con
los productos que correspondan a la nueva categoría elegida por el usuario. Entonces, vamos a agregar una funcionalidad que sería la de borrar filas. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces vamos a crear nuestro método, ¿sí? Borrar filas. Tengo llenar tablas, a ver dónde termina el método llenar tablas. Acá. Me paro al final, fuera del método. Y acá tenemos private, void, vamos a llamarle borrar filas. Acá tengo ya precargadas las instrucciones. Miren lo que voy a hacer. Lo primero que voy a hacer es, voy a pedirle al modelo que me diga la cantidad de filas que tengo. ¿Sí? Le voy a pedir que me diga al modelo cuántas filas tengo. Si el modelo tiene 4 filas, 1, 2, 3, 4 filas, cada fila está enumerada del 0 en adelante. La primera fila es la 0, la segunda es la 1, la tercera es la 2, ¿sí? La cuarta es la 3 y así sucesivamente. ¿Estamos? Entonces, cada fila está enumerada con un índice que va de 0 a la cantidad de filas menos 1. ¿Ok? Bien, por lo tanto, si tengo 4 filas, el índice de la última fila es la cantidad, que sería 4 menos 1, que es lo que hago acá. ¿Sí? Cuando yo le pido al modelo que me diga cuántas filas hay, si hay 4 me va a decir 4, si hay 5 me va a decir 5, pero yo necesito saber cuál es el índice de la última fila, por eso es que le resto 1, ¿no? Ya que el índice es la cantidad de filas menos 1. Y lo guardo, no sé, en la variable A. Ahí tengo el índice de la última fila. Y luego voy a borrar desde la última fila a la primera. Por eso es que voy decreciendo, voy haciendo decrecer el contador, ¿no? Y va a arrancar desde la última fila, ¿sí? Hacia la primera. ¿Qué uso para borrar una fila? Bueno, del modelo invoco el método removeRow. Así como el addRow agregaba filas a mi modelo y automáticamente se ven reflejadas en la tabla, bueno, el removeRow lo que hace es eliminar una fila. ¿Qué espera que le pase por parámetro a este método? El índice de la fila que quiero borrar. ¿Sí? Entonces me va a ir borrando la fila 3, si tengo 4 filas, me va a borrar la fila 3, la fila 2, la fila 1, la fila 0. ¿Sí? ¿Cuándo debería ser llamado este método, el borrar filas? Y lo más conveniente es que sea llamado antes, ¿sí?, de ser llenada, de que la tabla se llene. ¿Sí? Entonces, dentro del llenar tabla, lo primero que le voy a decir es borrar filas. ¿Sí? Después decime cuál es la fila seleccionada, tomo de producto data la lista de productos que tengo cargados y lleno la tabla. Bien, entonces vamos a probar si esto está funcionando. Shift F6. Esperen que, fíjense que cuando ejecuto, saltó un error acá atrás. A ver, por consola. Gestión productos en la 4.17. Bien, dice de modelo. Aparentemente modelo no ha sido inicializada cuando llamo a borrar filas. Entonces lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a venir aquí al constructor. Vamos a ir hacia arriba. Y acá lo que voy a hacer es, al modelo, lo voy a instanciar más arriba. ¿Sí? Es más, por acá. Después del init component, acá voy a inicializar el modelo. ¿Sí? Vamos a decirle Shift F6. A ver, en la 406. Revienta productos datas a obtener productos. Puede que no esté inicializada esa variable. Bien, acá la otra variable que vamos a inicializar arriba es esta producto data. Vamos a cortar de acá, la vamos a pegar acá. Ahí está. Entonces, que en el constructor nos quede esto. Después del init component tiene que ser la primera línea. ¿Sí? Vamos a inicializar el modelo,
categoría data, producto data, después vamos a pedir que llene los combo box, que desactive los campos y que arme la cabecera de nuestra tabla, ¿sí? Que arme la cabecera de nuestra tabla. Vamos a ejecutar, Shift F6, y bueno, vamos a cargar, si cargamos un producto, código, una descripción, un precio, una categoría, un stock, guardar, a ver si elegimos almacén, ahí está, ¿sí? Está funcionando esto. Bueno, lo que vamos a programar en el próximo video es lo siguiente, que cuando hagamos clic sobre una fila de la tabla, tome los datos, ¿sí?, de esa fila y los recree acá abajo, ¿sí?, en estos campos, para que podamos modificar algún dato o podamos borrar directamente la fila seleccionada. Entonces lo que vamos a hacer en el próximo video es que cuando hagamos clic en un elemento de la tabla, se muestren los datos, ¿sí?, y se activen los botones actualizar y borrar por si quiero guardar una modificación o eliminar el ítem, ¿sí? Entonces, esa sería la próxima